Hola, bienvenidos. Nosotros somos Santiago, Francisco, Agustín y por último, pero no menos importante, Agustín. Y hoy te damos el ingreso a la cueva del aprendizaje. Hoy hablaremos sobre la literatura y todo lo que conlleva. Para empezar, podemos definir a la literatura como un arte que utiliza la palabra como medio de expresión, aunque existen muchas definiciones más de las cuales no hablaremos en este video. La finalidad de la literatura es transmitir ideas o sentimientos del autor al lector, provocando en este último enseñanzas y reflexiones. Además, la literatura se caracteriza por presentar un mundo de ficción inventado por el escritor y por presentar un lenguaje especial que intenta entretener, atrapar al lector y embellecer al texto. Una de las funciones principales de la literatura, porque de eso se trata cualquier arte, de ser embellecedor. Bien, ahora que ya sabemos qué es la literatura, podemos, a partir de esta, distinguir dos tipos de textos, literarios y no literarios. Los textos literarios son aquellos que tienen un propósito artístico o estético, buscan transmitir enseñanzas, hacer reflexionar y producir placer en el lector. Son textos ficcionales, ya que solo intentan entretener y atrapar al lector y no tienen ninguna función informativa. Además, utilizan un lenguaje especial que es literario y poético para darle valor estético al texto. Algunos ejemplos de este tipo de textos son los poemas, los cuentos, las fábulas, las obras de teatro, entre otros. Por otro lado, tenemos los textos no literarios, que a diferencia de los primeros, tienen el propósito de informar, persuadir, dar instrucciones, entre otros. No tienen ningún valor estético y además son realistas y objetivos. Su lenguaje, a diferencia de los textos literarios, es objetivo y específico con el tema que se trata. Ejemplos de textos no literarios son informes, noticias, recetas, instrucciones, cartas, entre otros. Perfecto, ya sabemos qué es la literatura y cómo se dividen los textos en literarios y no literarios. Ahora, centrándonos en los textos literarios, aprenderemos los tres grupos en los que se dividen, dependiendo de sus características. Estos grupos se conocen como géneros literarios y se clasifican en narrativo, lírico y dramático. El género narrativo es aquel que agrupa las obras literarias en las que un narrador relata los hechos que le ocurren a unos determinados personajes. Por lo dicho anteriormente, se puede deducir que las obras del género narrativo presentan un narrador, que es quien relata la historia, y este puede ser protagonista, testigo u omnisciente. La historia se desarrolla en un espacio, es decir, en un lugar, y en un tiempo en el que transcurren los hechos, con la presencia de unos personajes. Se relata en prosa y tiene distintos subgéneros. Estos son las novelas, las fábulas, los cuentos, entre muchísimos otros. El género lírico es aquel que agrupa las obras que expresan los sentimientos, las emociones y los estados de ánimo del autor. Este género literario se destaca por presentar rimas, por tener una métrica y por tener recursos poéticos, quienes embellecen el texto. Se relata en versos y tienen distintos subgéneros, como la elegía, égloga, sátira, oda, entre otros. El género dramático es aquel que agrupa las obras que están destinadas a ser representadas ante un público en un escenario. Se caracteriza por estar escrito en diálogos, que es el medio por el cual los personajes se comunican. Además, se presentan acotaciones que aclaran las acciones de los personajes y la escenografía. Tiene distintos subgéneros, pero los más importantes son el drama, la comedia y la tragedia. ¡Listo! Hemos terminado. Espero que nuestra info te haya servido de mucha ayuda y te haya resuelto todas tus dudas. Y hagan caso a la profe, ¿eh? Nos vemos, hasta la próxima.